de lo que no soy. Un segundo, voy a grabar y voy a poner en el Facebook porque si no, entonces Andrés no puede. Ya quedó. Ok, quedó. Bueno, entonces vamos a Tito capítulo 2. Estaba hablando de un pequeño resumen de capítulo 1, cuando Pablo le indica a Tito que necesita instituir ancianos, personas mayores, en fe, en conducta, de manera que estas personas que sean irreprensibles pudieran reprender a aquellos que en su fe y en su conducta estaban errados, y lo que hacían era que dañaban a la iglesia, y que si no se arrepentían había que tomar una decisión de no exhortarlos, sino de reprenderlos, y duramente. Ahora, estos ancianos son personas que salen de la misma iglesia, porque son personas que tienen la responsabilidad de ser obispos, o sea, supervisores de lo que está pasando en la iglesia. Entonces, uno no puede ser supervisor de algo que no conoce, y por eso estos ancianos debían salir de la iglesia. Ahora llegamos al capítulo 2, y empieza el capítulo 2 de Tito con, pero tú, ese pero, viene hablando de aquellos que tienen sus mentes corrompidas, que las cosas para ellos les son impuras porque sus mentes y sus conciencias y sus corazones están impuros e incrédulos, porque profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, Pablo le sigue diciendo a Tito, pero tú sí conoces a Dios, tú sí sabes quién es Dios y tú sí actúas como alguien que realmente conoce a Dios. Entonces le dice, pero tú habla, escuchen bien esto, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Nuevamente la palabra sana, como la palabra sana doctrina, igual la palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
este adversario no es el diablo. Este adversario son los adversarios de los que hablaba antes, aquellos que están en el capítulo 1, que son los que son impuros y tienen hasta su mente y su conciencia corrompida. De esos adversarios se está hablando. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Paremos ahí. Ustedes tienen del 2 al 10, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Qué vieron en el cuadro? ¿Qué les sugiere ¿cómo se diría? Las maneras de vivir, las formas, las características de la manera de vivir? Sobrios, serios. Ahora, serios no quiere decir que no se puedan reír. Ese serios es esa persona que tiene seriedad en las cosas que dice y hace. Significa una persona que es honesta cuando habla. Mi mamá tiene ese dicho, que cuando yo tomo las cosas a la chacota, mi mamá dice, hombre, sea serio. Eso es lo que significa la palabra serio aquí. Que no dice tonterías, sino que cuando habla cosas que son muy honestas, muy reales. Paciente. Haya palabra. La paciencia no es una de las cosas más fuertes que haya. La paciencia realmente es casi de los últimos grados que existen en las personas que son maduras. Reverente es aquella persona que es respetuosa, pero además reverente significa consagrada a tener una conducta ejemplar, una conducta reverente. Veraces son aquellas personas que no mienten, que no dicen cosas falsas, que no dicen medias verdades, porque eso también es falso, y que son capaces de levantarse con la verdad sin tener restricción. Personas controladas son aquellas que no se dejan guiar por vicios, ni por otras personas, ni por las emociones, ni por malos pensamientos, etc. Son personas que pueden controlar su vida. Maestros, no profesores, maestros, personas que están dispuestas a enseñar a vivir. Que los conocimientos no se quedan en conocimientos, sino que se convierten en sabiduría. Honestidad es más o menos parecido a serio, pero honesto es alguien además que no deja que las ganancias sean las que cubran su vida. Y les tengo un ejemplo de esta semana, pero el ejemplo. Un ejemplo tan sutil. Estuve hablando con Joel. Y Joel me dijo, mira, yo sé, no me pregunten cómo lo sabe, yo sé que hay personas que están pasando situaciones económicas mucho más complicadas que la mía. Y yo quiero que la iglesia, lo que me está dando como misionero, se lo entregue a otro misionero. Yo sé que la iglesia en Bogotá está pasando por una situación difícil porque obviamente por la pandemia no pudieron seguir y etcétera, etcétera. Entonces, pues los pastores obviamente no están recibiendo. Entonces yo dije, bueno, entonces voy a enviarlo a la iglesia en Bogotá, pero no lo puedo enviar como la iglesia El Viñedo porque no tenemos un NIT. Así que lo enviaríamos a través del mío. Y mi pensamiento fue el siguiente. Sí, y como se va a través del mío,
entonces eso va a disminuir mis impuestos. ¿Cómo les parece? Sí, al final, pues, sí sale de la iglesia y va a disminuir mis impuestos. Eso es una ganancia deshonesta, porque no soy yo el que está enviando eso. Lo está enviando la iglesia. Y podemos decir, no, pero no se preocupe, pastor, hágale. No. Ese dinero es de Dios, no mío. Y por lo tanto, mis impuestos no deben ser disminuidos por el dinero que no es mío, es del Señor. ¿Me entienden? La honestidad es de las cosas más complicadas porque muy sutilmente uno puede cometer actos deshonestos sin darse cuenta. ¿Ok? Muy bien. Sigamos con la lista. La lista dice mansos. Entonces uno enseguida piensa, cuando le dicen mansos, mansos pero no mensos. Si ser menso significa mansedumbre, entonces mejor ser menso a ser orgulloso. Mansedumbre es una característica del Señor Jesús y por lo tanto una característica que debe guiar a su pueblo. Leales a esta palabra también. Miren la lealtad, cómo la describe Pablo, cómo describe la lealtad en las personas a los siervos. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Con esa fidelidad adornan la doctrina. Wow. El ser fiel, el tener esta condición de lealtad, adorna la doctrina de Dios. Pacíficos, no respondones, no gritones, no nada de esas cosas, cosa que también me pasó esta semana. Me dejé sacar el Armela confundido con el Iglesia. Y cuando me acordé de Iglesia, entonces se me bajó el Armela, pero al principio ni Armela ni Iglesia estaban bien. Pacíficos, calmados. La palabra prudente. ¿Cuántas veces se repite la palabra prudente en ese espacio del 2 al 10? Miren bien. Prudentes dice en el versículo 2. ¿Cierto? En el 6. En el 6. En el 2. Luego le dice a los jóvenes que sean también prudentes. Prudentes en el 5. Ajá. A las mujeres jóvenes en el 5. Y a las mujeres jóvenes le dice que sean prudentes en el 5. A los jóvenes en el 6. A los 3 les dice sean prudentes. ¿Por qué? Ojo con esa palabra prudencia. Imagínense que esa palabra prudencia viene de la palabra sofros. Sofronía o, bueno, la palabra, voy a buscarla exactamente, un momentico. Aquí está. Dice, prudente viene de la palabra sano de mente. La palabra sofron es mente, intelecto, cerebro. Sofron. Esa palabra prudente significa mantener las cosas pensadas. Más o menos como Santiago diciendo, escuchen 2 veces para que después puedan hablar. Piensen antes de actuar.
Eso es una persona prudente. Prudente. Prudente, primero la piensa, la medita y después es que toma acciones, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de sobriedad, seriedad, paz, todas esas cosas tienen mucho que ver con el hecho de primero piénselo, haga que lo que esté pensando sea sano en su mente y entonces ejecute. Recuerden que Dios no nos dice que tengamos una fe sin mente, nos dice al contrario, una fe con mente, con entendimiento. Yo voy a alabar a Dios con entendimiento. Yo voy a estudiar de Dios con entendimiento. Sabiduría implica entender lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, prudencia es la primera palabra que uno puede leer. Miren que a los jóvenes, fíjense lo que le dice a Tito. Tito, sé prudente. Y luego en el versículo 7 le dice que él no le dice más nada a Tito. Miren, no le dice más nada. Solamente sé prudente. Y luego le dice, porque tú vas a ser ejemplo de buenas obras. O sea que las buenas obras empiezan en ser prudente, en pensarlas antes de hacerlas. Ok, confiados en Dios, con la fe puesta en Dios. Puros, esa palabra castidad significa la palabra pureza. A las jóvenes les dice, sean puras. Wow, sean castas. Hacendosas, que cuiden de su casa. No es solamente el cuidado de tenerla limpia, sino tener limpio a sus hijos, tener limpias sus mentes, tener limpia la casa para su marido, tener limpio su corazón para su marido. Eso significa pureza. Hacendosa, perdón, significa hacendosa. Proverbios 31. Sí, bondados, ¿cómo? ¿Qué dice? Proverbios 31. Ahí está el resumen. Ahí sí es, la mujer virtuosa. Exacto. Bondadosos. La bondad por delante. Miren, en esto tengo que recurrir nuevamente a prudencia. Nosotros hemos sido enseñados a ver siempre el vaso medio vacío. La primera palabra que un niño aprende es no. Y la segunda es pero. Nosotros en todo encontramos un pero. Estamos leyendo la palabra de Dios y estamos en nuestro interior, pero sean santos, sí, pero ayuden, sí, pero ¿se han dado cuenta de eso? Siempre estamos en nuestra mente pensando en el vaso medio vacío, en lo que nos falta, en vez de ser al contrario, como dice el Señor, agradecidos por lo que nos sobra. ¿Cuántas cosas que nosotros tenemos otras personas no tienen? Le voy a nombrar una. Dios. Ahora la pregunta sería, ¿necesitamos más? Ahora, Dios dice que no necesitamos más. Pero es lo que inmediatamente le sale a uno a la cabeza. Esa parte de bondadosos
bondadosos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Por favor, miren, anoten por ahí. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios 2. En el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No. Esa no es. Ah, no, ese es el 3, perdón. Sí. No, el 2, Primera de Corintios 2, desde el 14. 16. Ah, desde el 14. Desde el 14 para poder Pero entender el hombre natural. Sí, es para poder entender todo el contexto. Ajá. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, pero... ¿Están viendo? Nosotros vamos a tener un día allá en el cielo la mente del Señor. ¿Dice? No. ¿Dice eso? Sí. No dice. No. Dice en tiempo presente, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, No vamos. por cuanto el Espíritu Santo mora en nosotros. La mente de Cristo es el Espíritu Santo en nosotros. Somos espirituales en el sentido de que el Espíritu Santo mueve nuestra mente a pensar como Cristo piensa. Fíjense las preguntas antecesoras. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Cuál es la respuesta de quién conoció la mente del Señor? Cristo. No. ¿Cuál es la respuesta? Miren bien el versículo 14. Los que recibimos el Espíritu. Dios. ¿Quién conoció la mente del Señor? El Espíritu de Dios es el que puede conocer la mente del Señor. Ahora, ¿quién le instruirá? ¿A quién dijo el Señor? Les dejaré al Espíritu Santo en Juan 14 para que ustedes sepan lo que yo les he dicho. A los apóstoles. Y aún otras cosas que todavía no tengo cómo decirles, pero se las va a decir el Espíritu. Así que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por favor, hay necesidad de cambiar nuestro chip de mente al chip de la mente del bondadoso. Hay que dejar de pensar en lo malo y empezar a pensar en lo bueno. Hay que empezar a pensar en el vaso medio lleno. No importa si el vaso está al fondo, nosotros debemos vivir pensando en lo que es bueno. ¿Por qué tenemos que pensar siempre lo malo de las otras personas? No importa si las personas son perversamente malas. Ese no es nuestro problema. Ese es problema de nuestro Señor, no nuestro. Debemos pensar, hacer las cosas de lo bueno. Pero seremos tontos y pendejos, pues, cuando hacemos algo como eso. Pues si hay que ser tan tonto y pendejo que tengamos que ir a una cruz, pues nos toca hacerlo porque un día nosotros dijimos que queríamos seguir a Cristo. Y perdón, ¿a dónde fue que fue Cristo? A la cruz. Entonces, ¿de qué de qué estamos hablando? Por favor, necesitamos aprender a ser bondadosos.
haz el bien y no mires a quién. Era un muy antiguo proverbio, no sé quién lo dijo, pero supongo que también debe estar en la Biblia. Pero haz el bien y no mires a quién. Oiga, por favor, así es como debemos vivir. Y eso nos lleva a la siguiente, humildad. Miren que las personas a las que se refiere como lo en Tito, ¿no? Vuelvo otra vez a Tito. Las personas a las que se refieren dice, mire, que los siervos se sujeten a sus amos, que las mujeres se sujeten a sus maridos, que las ancianas sean reverentes en su conducta, en su porte, en lo que son. ¿De qué está hablando? Dice que los ancianos deben ser sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia, sujetos. Nosotros debemos entender que nuestra vida implica humildad como la humildad del Señor. Y por último, amorosos. Y conste que no estoy hablando de el amoroso de abrazar y estar abrazados con otro y toda la cosa, no. Estoy hablando de ser amorosos, es mantener el amor como nuestro caballito de batalla. No cualquier amor, el amor de Dios. Porque sin el amor de Dios, todos los demás no importan. Todos los demás no importan sin el amor de Dios. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. ¿Cómo le fue con las preguntas que había? Bueno, los que la hicieron. ¿Cómo le fue con las preguntas que habían abajo? Me interesa sobre todo escuchar sobre la última pregunta. ¿Qué utilidad le ves al cuadro? ¿Qué utilidad le ves a ese cuadro? Yo puse que es una guía para cada uno de los miembros de la iglesia y es como un espejo en donde podemos ver nuestras fallas y nuestras cualidades, en que estamos fallando como hijos de Dios. Ok. Para mí es como el inventario de los conceptos sobre los cuales debemos andar nuestro camino. En cada una de las situaciones que uno se presenta, pues todas estas cosas están presentes, deben estar presentes para vivir acorde con lo que la palabra de Dios y el Señor nos pide. Ajá. Es valioso en el sentido de entender todos los significados de cada una de esas palabras desde la óptica del Señor y saber y mirar cómo uno desde el amor y desde el positivismo puede lograr de verdad ser una buena persona. Ok. Ok. Bueno, de acuerdo. Digamos que voy a revisar, voy a decir de nuevo la lista. Sobrios, serios, pacientes, reverentes, veraces, controlados, maestros, honestos, mansos, leales, pacíficos, prudentes, confiados en Dios, puros, hacendosos, trabajadores, quiere decir eso también, bondadosos, humildes, amorosos. Como dice María Lucía, es un inventario de cuál debería ser nuestro carácter, porque es el carácter de Cristo. Si ustedes revisan al Señor, se darán cuenta que todas esas cosas las tenía el Señor. Pero el Señor era guiado por el Espíritu Santo mientras estuvo en la tierra. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro. Así que lo lógico sería
que nosotros pudiéramos vivir de esa manera. Solo si somos controlados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Así es. Ok. Ahora, estamos hablando de una iglesia sana, porque esa era la preocupación de Pablo, era la iglesia necesita ser sana. Y yo quiero que volvamos al primer versículo de ese capítulo 2. El primer versículo de ese capítulo 2 dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Luego dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, en el versículo 5. Y luego dice en el versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea que cuando estamos hablando de la doctrina, la sana doctrina, la palabra de Dios, esta debe producir eso en nuestra vida. ¿Por qué razón no produciría la palabra de Dios esto en nuestra vida? Estamos lejos del Espíritu Santo. No podemos estar lejos del Espíritu porque el Espíritu está dentro. Porque no tenemos el dominio. Ok, voy a volver a repetirlo. Voy a volver a repetirlo para ver si queda más claro. Pablo le dice a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y luego les dice, y lo que él habla es que los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los jóvenes, los siervos, Esa sana doctrina de la que él está hablando ahí nos describe después cuál es, porque dice, para que, en el versículo 5, para que la palabra de Dios, o sea, la sana doctrina, se comportan así para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Los ancianos, las ancianas y las mujeres jóvenes deben comportarse así para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Los jóvenes y los siervos se comportan así para que, versículo 10, en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pregunta, ¿por qué razón nosotros no estamos viviendo con estas características que aparecen aquí? ¿Qué es lo que nos pasa? Estamos alejados de la palabra. Solo tomamos la palabra de Dios el domingo o el jueves o el día en el que tenemos un ratico de tiempo o porque no hay otra explicación, dado que la palabra de Dios produce este carácter en las personas. O sea que de alguna manera no estamos tan cerca de la sana doctrina como deberíamos estar. Si estuviéramos así de cerca, entonces veríamos las características. Ahora, miren bien cómo está establecido este libro. Yo no me he dado cuenta hasta que quité la cara un rato y me puse a ver. Está hablando de una iglesia, ¿cierto? Entonces dice, aquí están unas personas que supervisan. Están por encima de las personas de la iglesia. Ojo, están por encima de las personas para supervisar. Esa es su labor. No son más que la iglesia, solamente son supervisores de la iglesia, personas con una idoneidad en su familia y una idoneidad delante de la iglesia como para supervisarla y poder hablar con las personas para exhortarla. Luego habla de los
hombres o adultos mayores, hombres adultos, que deben ser de esta y de esta y de esta forma. Luego habla de las mujeres adultas, que deben ser de esta y de esta y de esta y de esta y de esta forma. Luego dice, estas mujeres adultas deben influenciar a las mujeres jóvenes para que hagan esto y esto y esto y esto y esto. Y los jóvenes deben enseñar para que puedan hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y luego, los que son siervos, acuérdense bien que en el tiempo de Pablo, los siervos no eran considerados dentro de la familia, pero sí eran considerados dentro de las casas. ¿Sí me explico? En una casa de un judío común y corriente en los tiempos de Jesús, había papá, mamá, hijos, siervos. ¿Me entienden? Y todos dependían de la cabeza de la casa. Todos. Hasta los siervos eran responsabilidad de la cabeza de la casa. O sea, si a un siervo le faltaba comida, el responsable directo de que le faltara comida era del dueño de la casa. Si le faltaba ropa, era del dueño de la casa. ¿Me explico? Por eso es que dice, hombres adultos, mujeres adultas, mujeres jóvenes, hombres jóvenes y siervos. Para ponerlo más fácil, padre, madre, hijos, siervos, la casa. ¿Por qué el anciano debía ser primeramente irreprensible en su hogar? Por este orden del que está hablando Tito. Así que un siervo debía ser con todos los de la casa tal cual como aparece ahí. Un joven tal cual como aparece ahí, un joven hombre. Una joven mujer tal cual. Una madre tal cual y un padre tal cual. Pero cada uno de ellos debía estar mirando cómo progresar. El joven debía estar mirando cómo era su padre. A ese era al que él tenía que apuntar. Por eso la primera palabra para los jóvenes es prudencia. Porque eso es lo que él iba a tener cuando estuviera en el lugar de su papá, cuando él fuera papá de una familia. Por eso las mamás deben enseñar a las jóvenes para que sean como ellas después cuando sean madres. Y si eso se repite en toda la familia, tendríamos una sociedad perfectamente ordenada. Cada uno sabiendo su papel y además sabiendo hacia dónde debía apuntar, porque los padres de familia también tenían hacia dónde apuntar, hacia ser un anciano de la iglesia, un administrador de Dios. ¿Sí la ven? ¿Sí ven esa carta es una carta increíble? Se los aseguro. Yo nunca había visto esto. Pero es una carta increíble de cómo se ordena una sociedad. Imagínense que tuviéramos familias de esa manera. Imagínense una familia donde el papá es un hombre sobrio, serio, prudente, confiado en Dios, amoroso y con paciencia. Luego la mamá es una mujer con un porte, con una conducta que es reverente, que es consagrada a su esposo, que no anda con chismes ni calumnias, ni anda con la vecina ni con el otro, que no divulga lo que está pasando en la casa, que es una persona con prudencia
que no anda tomando trago en la calle todo el tiempo, que no es esclava de eso y tampoco en la casa. Y al contrario, todo lo que hace es enseñar el bien. ¿Qué es el bien que la madre enseña? Acabo de matar un mosquito. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Ahora, las hijas. Esta mamá enseña a las hijas, mira, mijita, mira cómo es amar a tu marido, como yo amo a tu papá. Cuando tu papá hace cosas, yo respeto lo que tu papá hace porque yo soy reverente. Y mira cómo los trato a ustedes, con mano dura y fuerte, pero con amor, para que ustedes sean prudentes también. Quiero que sean puras, castas. Por favor, arregla tú esto, arregla lo otro. No, tú no eres la niña de la casa, eres la mujer a la que yo estoy entrenando para que algún día sea la mujer de la casa. Por lo tanto, por favor, así se hace el arroz, así se hace la carne molida, así se hace esto se limpia con esto, los mejores productos son estos. Si no tienes estos, puedes hacer eso. En los tiempos de angustia, tú puedes ahorrar si haces esto. Mira, si no hay para la leche, no te preocupes por eso. Podemos reemplazarla con frijoles o lentejas o lo que sea. Enseñan a las mujeres a ser cuidadosas, buenas. Enseñan a ser sujetas a sus maridos. No son las suegras que enseñan a sus hijas, no le pare bola a ese, así como no le paro bolas a su papá, usted no le pare bolas a ese, usted haga lo que tiene que hacer. No. ¿Por qué? Porque se pierde la autoridad en la casa. Y ahí para y dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se dan cuenta el grado de lo que es la enseñanza? Lo que deben aprender los jóvenes y que deben enseñar los padres. Preséntate como ejemplo de buenas obras. Y escuchen esto. No es que como somos jóvenes yo no puedo meterme en eso. Es que eso mejor lo hace el pastor. No. Los jóvenes en la enseñanza mostrando integridad. Si ustedes en la columna de hombres jóvenes no colocaron un chulo en toda la columna, en todos los atributos que están ahí, en todas las características, si no colocaron un chulo, colóquenlo. Porque la palabra integridad significa todas esas cosas. Es vivir lo que tú enseñas, vivir lo que tú eres. Eso es la palabra integridad. Y a los jóvenes, que uno nada más ve la primera palabra, prudente, dice que los jóvenes deben enseñar integridad. ¿Cómo se enseña integridad? Ok, Pablo se lo dijo a Tito. Tito, ¿tú sabes cómo se enseña eso? Con el ejemplo. Con el ejemplo. Miren la increíble, pero fíjense, impresionante, la increíble responsabilidad que tienen los jóvenes en las casas. ¿Nosotros le enseñamos eso a nuestros hijos? En algún momento no. María Lucía, yo sé que tú hasta ahora estás conociendo, pero mami, sácale un tiempo y te sientas con Andrés. Hey, Andrés, tú eres un muchacho joven. Ahora eres padre de familia. Mira lo que Dios me ha enseñado para que tú entiendas tu increíble labor en la vida de tu hija y la increíble labor en la vida de Andrea. Nuestros jóvenes deben saber
de la irreprensibilidad que Dios les pide que tengan. Yo sé que él no conoce a Dios y no quiere tampoco saber mucho acerca de Dios. Pero lo que aprendemos se los enseñamos a nuestros hijos. Tío, tienes que hablar con Juancho. Yo sé que él lo va a ver después, pero habla con Juancho. Porque ahora él es cabeza de un hogar. Maribel, tú tienes a un hijo joven que tiene una responsabilidad increíble. ¿Por qué? Porque tu entrenamiento, como no está el papá, el entrenamiento tuyo para ese muchacho es llevarlo a ser como un hombre adulto del que aparece ahí. Sabio, prudente, serio, honesto, amoroso, con fe. Ese hombre necesita ser entrenado con el ejemplo. Marta Cecilia, para acabarla de rematar, tienes 2. Y Claudia, el cachorro no solamente necesita el 6-pack, necesita por lo menos unos 10-pack más. Y dejar de pensar en tanta tontería. No estoy diciendo que la parte física no es importante, estoy diciendo que dejar de enfocarse y enfocarse en su persona como joven. Porque ese muchacho tiene mucho que dar. Yo sé. Lo conocí cuando era menor. Y lo que él aprendió cuando era menor no se le va a olvidar. Todos aquí tenemos una responsabilidad. El ejemplo es importantísimo. Importantísimo. Y si fuera poco, todos, absolutamente todos, somos siervos de alguien. Todos. Pero quiero que lo miremos nosotros como siervos de nuestro Padre. ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro amo? Dios. ¿Quién es nuestro amo? Dios. ¿Quién es el Señor? Jesús. Jesús, muy bien. Si Jesús es el Señor, nosotros somos siervos. Así que lo que nos dice es que, primero que todo, debemos sujetarnos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Significa ser obedientes. Si ya decidimos que es el Señor, es el Señor. Ya no estemos buscándole más patas al gato. Si él dice, si un capitán en un ejército dice, atención, FIR, yo no voy a preguntar, perdón, capitán, ¿por qué es que tengo que ponerme FIR? No, me pongo firme, punto. Si el Señor dice no robes, es no robes, ya, punto. Si el Señor dice no seas deshonesto, es no seas deshonesto, punto. Si el Señor dice mantente sobrio, sé sobrio. Si el Señor dice que tú seas una persona prudente, primero piensa las cosas. Primero pon las cosas, primero escucha. Lo que dice Santiago. Ser prontos para oír. O prontos para oír. Tardos para hablar. Tardos para airarse. Primera cosa, prudencia. Y si el Señor nos lo dice, hay que hacerlo. No, pero es que yo no quiero. No te preocupes por lo que tú quieras o dejes de querer. El Señor sí quiere que lo haga. Y como nosotros sabemos, como hemos visto el jueves, que Dios quiere lo bueno para nosotros, pues entonces hagámoslo. ¿Por qué tenemos que chistar? ¿Por qué siempre el pero? No, hay que pensar con el bondadoso.
con la bondad por delante. Hay que cambiar ese chip que nos han colocado durante toda nuestra vida. Hay que cambiar eso. Hay que cambiarlo. Yo necesito aprender a agradar a Dios en todo, porque Él es mi Señor. Yo quiero agradarle en todo. ¿Qué cosas agradan a Dios? ¿Qué cosas agradan al Señor Jesús? Dígame algo que agrade al Señor Jesús. Ya vimos la obediencia. Piadosos. Piadosos es gigante. Dígame cosas puntuales que le agraden al Señor, que ustedes sepan que al Señor le agradan. La misericordia. Ajá, muy bien. Eso, la misericordia, muy bien. ¿Qué más le agrada? La humildad. La humildad, muy bien. Muy bien, exactamente, la humildad. Eso está perfecto. La bondad. La bondad, muy bien. Ajá. El servicio a los demás. El servicio, porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Muy bien. Yo creo que a él le agrada que nosotros tengamos la semblanza de él. Ajá, sí, muy bien. Todo Entonces, lo que él es. yo les estoy haciendo una pregunta que ya les he dado la respuesta. La lealtad. Empiezo a decir, al Señor le gusta que seamos sobrios, serios, pacientes, reverentes, veraces, controlados, que enseñemos, seamos honestos, mansos, leales, pacíficos, prudentes, confiados en Él, puros, hacendosos, bondadosos, humildes, amorosos. Todas esas cosas son las cosas que al Señor le agradan. ¿Y qué dice el Señor que debemos hacer? Agradarle en todo, porque somos sus siervos. Entonces, ¿cuál es el problema de no ser así? Ah, que no sean respondones. ¿Pero por qué? Y siempre a mí. Pero Señor, ¿por qué conmigo siempre? ¿Qué he hecho yo de malo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Cierto o no? Cada vez que nos pasa algo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? No respondones. ¿Qué más dice? No defraudando, sino fiel en todo. Defraudar, eso es un verbo muy tremendo. Significa quitar, poner aparte de lo que debería uno estar haciendo. Hacer fraude. Lo que Dios dice es, no seamos un fraude. ¿Quieren que les muestre dónde dice cómo ser un fraude? Bueno, suban un poquitico ahí en Tito. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Eso es ser un fraude. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Eso es ser un fraude. Decir que yo conozco a Dios, decir que tengo a Dios en mi corazón, decir que yo amo a Dios,
pero no hago lo que Dios dice. Eso es un fraude. Y ni siquiera me pongo en la tarea de responsabilizarme por las cosas que hago defraudándolo y ni siquiera las reconozco. Eso es un fraude. Pero ¿saben qué es peor que eso? Ser un fraude para uno mismo. Porque cuando defraudamos, la verdad es que a Dios no defraudamos. Al Señor no lo defraudamos. Él nos conoce y sabe todo. Realmente cuando defraudamos al Señor, nos defraudamos a nosotros mismos. Nos defraudamos a nosotros mismos. Les tengo una tarea adicional a la que ya tienen en la mano. ¿Ven que hay un cuadro al lado derecho que no tiene nada? Sí, hay una casilla. Hay una casilla, una columna que no tiene nada. ¿La ven? Sí, claro. Coloquen, por favor, el antónimo. El antónimo de sobrio. El antónimo de serio. El antónimo de paciente. El antónimo de reverente. Y luego, vuelvan y contesten las preguntas de abajo. Nosotros realmente necesitamos revisar nuestra manera de vivir. Y nosotros debemos empezar a pensar en que Dios nos está llamando a ser alguien a la estatura del Señor Jesús. Dios no quiere que seas el mejor gerente, ni el CEO de tal o cual empresa. Dios no quiere que tú seas el que descubra la vacuna del COVID. Dios quiere que tú seas una persona como el Señor Jesús. Si estás pensando que hay algún logro en esta vida mayor que ese, estás mal. Pésimamente mal. Porque no hay un mayor logro que ser como el Señor Jesús. ¿Estamos? Voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí solo para que lo mediten, para que tengan y pasen un tiempo hablando, conversando con el Señor, comunicándose con el Señor. Un tiempo real de, mira, en esto, en aquello, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, esto me sirve para hacer esto y voy a hacer aquello, porque es importante hacerlo. Yo sé que tú no ganas nada, pero yo sé que tú quieres que yo sí gane en mi propia vida. Yo sé que tú quieres que yo sea como el Señor. Y si quieren aprender un versículo que sería muy bueno, ¿sí? Sería Efesios 4:13. Por lo menos en la última parte. Dice que el Señor quiere perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Llegar a la estatura de la plenitud del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es el versículo? El versículo es Efesios capítulo 4, versículo 13. Y un poquito más abajo, versículo 23. Ajá. ¿Quieren que lo lea o? Porque lo que pasa es que todo eso es justamente lo que dice en el 23, la renovación de la mente. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Sí. Correcto. Ok, correcto. Pero el asunto es, recuerden, la palabra sofronos tiene que ver con una mente sana, con un pensamiento sano, prudentes. Ok, ahora los escucho a ustedes. Yo terminé. Eso es un decir. Por hoy. Bueno. Por hoy. Esta mañana estábamos hablando con Ruchi en el desayuno sobre todo esto que estamos y hablaba de este versículo de la renovación de la mente. Es que decía, la renovación de la mente no es una cosa instantánea, es una renovación que va poco a poco, como una molienda, pero una molienda de piedra, que va poco a poco y en el camino y en el desempeño, el desarrollo normal del tiempo se va uno dando cuenta de muchas cosas, tal cual como cuando tú hablabas al principio de esta reunión, de que uno pasa muchas veces sobre el versículo y no se da cuenta. Yo no digo que no es que se dé cuenta, sino que en ese momento no le quieren mostrar a uno sino una determinada situación. Para mí eso es la renovación de la mente, Okay. del espíritu de nuestra mente. ¿Algo que decir, Marta? No. Sabía. De todo lo que está bueno, de la lección de hoy, porque esta semana ha sido dura, precisamente. Y como dices tú, o sea, hay veces que él nos muestra, como dices, en el momento que uno las necesita, no cuando uno está leyendo, uno está buscando otra cosa, no. Esto que pasó hoy, o sea, que vimos hoy, que aprendimos hoy, me pone a reflexionar de muchas cosas que pasaron en la semana. ¿Sí? Muchas situaciones, bastante. Pero bueno, gracias. Muy, ¿cómo es que se llama? Edificante. Y se tomarán cartas en el asunto. No tardes. Como el villancico, no tardes tanto. O sea, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es que eso es lo que me parece impresionante. Nosotros tenemos la mente de Cristo porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Y por qué no podemos vivir diferente? ¿Por qué no estamos siendo maestros de otras personas? ¿Por qué no estamos compartiendo con otras personas con respecto a lo que Dios dice? No importa cuántas palabras sean y no importa cuánto tiempo sea. El ejemplo vale más que 1000 palabras, como hablábamos el jueves. El estar hablando, las personas te van a decir, pero siempre hablando de la Biblia. ¿Sí? ¿Hay algún tema más interesante que conocer a Dios?
No es que murió Maradona. ¿Cómo va a ser eso? Se murió Dios. Así vi en el periódico. Dios ha muerto. Un montón de tontos periodistas que están repitiendo a Zaratustra, diciendo estupideces. ¿Cómo puede ser una persona como esa un Dios? Y sin embargo, Dios ha muerto. Y eso es muy importante, muy interesante. Llevamos 4 días hablando de la muerte de Maradona. Y nosotros no hablamos de nuestro Dios, de alguien que es tan increíble como lo que es Dios. Por favor, creo que hemos trastocado todas las cosas y lo importante lo hemos colocado en el último lugar y las cosas más triviales y más absurdas las hemos colocado como las principales. ¿No les parece que eso es algo ilógico? Es horrible, sinceramente. Es horrible. Lucho, lo que pasa es que también hay que entender, no tolerar, que muchas cosas, es decir, que para ciertas personas eso es lo que llena su cerebro. ¿Sí? No, yo puedo entender eso. Lo que no puedo entender es que nosotros no podamos hablar todo el tiempo de lo que Dios nos ha enseñado cuando a nosotros nos han cambiado el chip por la mente de Cristo. ¿Sí me explico? Mira, si nosotros leemos cualquiera de los evangelios, sentémonos en la semana, sentémonos a leernos un evangelio completo y verán que el Señor, para todas las situaciones que a él le pasaron, todas las situaciones que a él le pasaron, él tomaba las situaciones y lo llevaba a pensar en cómo Dios pensaba acerca de esa situación. Es que se murió el hijo de la señora, pero Dios es aquel que puede dar vida. Ah, pero hay que levantar a Lázaro, pero yo puedo orar al Padre. Ah, pero es que tú tienes muchos enemigos. Sí, es más, este viene a tomarme, pero tú no tienes que colocar una espada en su oreja. Porque el que a hierro mata, se dan cuenta, cada cosa que él vivió era una oportunidad para hablar de su Padre. ¿Por qué razón cada oportunidad de nuestra vida no puede ser una oportunidad para hablar de nuestro Padre? Si tenemos la mente del mismo que hizo eso hace 2000 años. Esa es mi pregunta. Ok, nena. ¿Estás silenciada? Bueno, muchos hablamos del Señor en las cosas que nos pasan, pero más que hablamos, actuamos acorde con el Señor. Entonces, el ejemplo y la forma en que uno enfrenta la vida es la mejor forma de hablar del Señor, porque hay muchos que repiten la Biblia de memoria y sus acciones y sus actuaciones son completamente contrarias. Entonces, cuando la palabra del Señor le llega a uno de personas cuyo ejemplo y cuya vivencia es acorde con esa palabra, uno la recibe. Y si uno lo actúa y si uno funciona de esa manera, a uno le reciben esa forma de hablar y esas referencias que uno hace a la palabra de Dios. Pero cuando uno no tiene eso, la otra persona le rechaza. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que uno tiene que cuestionarse es, si yo estoy hablando la palabra del Señor, ¿por qué este se pone bravo? Si es que, claro, a mí cuando yo veo los que están allá en los políticos, para no ir más, para hacerlo más masivo,
Cuando yo veo a los políticos de los partidos cristianos, ¿sí? Hablando de la palabra del Señor, pero cogiendo plata que no tienen que coger y haciendo un montón de cosas, uno dice, estos bobos que ni hablen de la palabra del Señor. Entonces yo sí creo que uno tiene que tener un grado de credibilidad soportado en lo que es uno, en quién es uno y en cómo actúa uno, respecto a esa palabra que sale de la boca de uno. Ok, eso es la congruencia de la que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Eso que le dijo Pablo a Tito, que él fuera, bueno, la palabra, quítate. La palabra era, no. Íntegro. La integridad, claro. La integridad. Claro, exacto. Eso es lo que él estaba diciéndole. Bueno, yo solo les dejo esto para reflexión, pero sí, por favor, cada uno de nosotros tome un tiempito para ponerse delante del Señor y revisar el cuadrito. No nos va a demorar mucho, y aunque nos demore, y si lo demora mejor, porque eso significa que es un poquito más profundo, pero revisar el cuadrito nos va a permitir, colocando el antónimo, colocando el antónimo, nos va a permitir como echarnos una repasadita de, oiga, realmente en dónde estoy parado y en dónde debo mejorar, porque, y se lo digo claro, el Señor pone esas cosas ahí no para decirle, ustedes no lo hacen bien, ustedes no lo hacen bien. No, el Señor lo pone ahí para que nosotros podamos mirar hacia el frente y decir, ok, no lo hice bien, pero voy a apuntar hacia allá. A eso es donde voy a ir. Hacia allá es donde voy a colocar mi mente. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, les dejo esta semana para que pongan, por favor, su corazón, un rato, un tiempo, le dediquen al Señor. Debería ser todo, pero el tiempo que le dediquen al Señor, dedíquenlo para revisarse con Él, para conversar. Ok, ¿cómo lo voy a hacer y en qué me vas a tener que forzar? Porque solo no lo voy a poder hacer. ¿Dónde está mi control? ¿En qué parte de mi vida es donde tú necesitas meter la mayor cantidad de fuerza? Porque yo no tengo, ni siquiera quiero. No sé, téngalo presente y bueno, ojalá les sirva. Indudablemente. Muchas Bueno, gracias. muchas Si pueden gracias. hablar con alguien más y exponerles, sería chévere. De pronto pueden hacer ese ejercicio con otra persona y sería interesante ver qué piensan. Bueno. Ok. Bueno, Muchas gracias. gracias. Dios les Casi bendiga. contentos esta semana. Hasta Muchas luego. Chao. bendiciones. Chao. Chao. Chao.